¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas, buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube, pero sobre todo los Deers. Estamos de regreso para seguir con nuestra dosis diaria de vitamina D. En esta ocasión, ya subimos en esta semana un video de esta sección, que es el de su versión. Subimos la canción de Yulia Savicheva y Dimash Kudaibergen en las versiones, ya hicimos la comparativa, qué cambios le hacen. La de Dimash no pudimos ver cambios como que muy bien establecidos porque no es una grabación profesional como tal, sino que él está cantando en un karaoke. Pero de todas maneras lo hace de manera espléndida. Julia también me encantó, muy su estilo muy entre Avril Lavigne, Evanescence, bastante interesante. Y ahora en esta ocasión regresamos con la sección de su versión al final de esta semana. En esta ocasión vamos a reaccionar a una canción que Dimash ha interpretado en algunas ocasiones, pero no tanto como quisiéramos. Porque es una canción muy bonita, es una canción muy buena, es una canción que se llama Karagim Ai, o traducida como Niña de mis ojos. Y me mandaron un enlace de Nurlan Observayev, algo así se llama el señor, pero se llama Nurlan. Lo que no me acuerdo bien del apellido es Observayev, Nurlan, algo así. Es Nurlan Observayev y la versión de Dimash Kudaibergen. Y por ahí me mandaron otro enlace donde vamos a tener una tercera reacción, pero esa va a ser una sorpresa. Ya cuando lo vean ustedes se van a dar cuenta de quién es. Y vamos a ver esta comparativa entre la versión de Nurlan y la versión de Dimash, a ver qué cambios le hace. Podríamos tomarlo en cuenta como que si en esta ocasión fuera la original, la del señor Nurlan, y la versión de Dimash. Vamos a ver qué cambios le hace, vamos a ver qué matices ocupa, qué hace diferente de la idea original del autor. Y pues bueno, ahora sí que, Pático, cállate los ojos porque tenemos 3 reacciones el día de hoy. Estos 3 videos, les digo, el tercero va a ser sorpresa. Yo sé que a todos ustedes les va a gustar esta tercera comparativa. Y pues bueno, así que basta de preámbulos. Ático, cállate los ojos y dale play al señor Nurlan Oserbayev con Karagim Ai. Сұлулық осындай болады екен, бір басқа армансыз қонады екен, адамдар өмірге қонақ екен, шынымен бұл дүние ай шолақ екен. Қарағым осылай жосады екен, жолыңнан сені кім тосады екен, бұл көңіл неліктен босады екен, бұл тағдыр сені кімге қосады екен. Wow, algo que me sorprende bastante del señor Nurlan es de que a pesar de ser un cantante masculino kazajo, no tiene esa nasalidad en la voz como nos tienen acostumbrados otros cantantes kazajos. El más claro ejemplo el señor Kanat. Dimash cuando empezaba tenían esa nasalidad muy remarcada. Y aquí el señor Nurlan se ve que ya tiene sus años de experiencia, se ve que tiene mucho escenario encima, tiene muchas tablas y tiene una voz clara, limpia, nítida. Una voz bastante bonita, tiene un color de voz bastante interesante de un hombre ya maduro y eso le da ese tono, ese sabor retro, ese sabor añejo que tanto me gusta. Del arreglo musical me gusta muchísimo que estén predominando sobre todo el piano y los violines. Se escucha bastante interesante. Yo esperaba encontrarme, les voy a ser bien honesto, bien sincero, me esperaba encontrarme musicalmente hablando a mucho instrumento tradicional kazajo. Dombra, cobis, cosas así de ese estilo. Y no, está más como que tiene un corte más occidental, ¿no? Instrumentos tradicionales, piano, violines, eh, por ahí unas armonías bastante interesantes con otros instrumentos. Me gusta mucho, es una balada totalmente. Es algo que le cantas a
tu niña querida, la niña de tus ojos. Y se escucha bastante, bastante bien. Қарағым ай, қиялап үзіліп қарадың ай, қараған қандай сұлу жанарыңа. Wow, esos violines se escuchan impresionante. Қарағым ай, бұл өмір осылай өтеді екен, сүймесең дүние бекер екен, парақтап жинасаң бар ғұмырың, бір сүйген күніңе ай жете ме екен. Қарағым ай, қиялап үзіліп қарадың ай, қараған қандай сұлу жанарыңа. Қарағым ай, қиялап үзіліп қарадың ай, қараған қандай сұлу жанарыңа. Wow. Қараған қандай сұлу жанарыңа. Wow, la verdad fue espectacular. Podríamos decir, haciendo una comparativa a las versiones que ha hecho Dimash, podríamos decir que hasta cierto punto, y esto he dicho esto con todo respeto, que la versión del señor Orlan queda en cuanto a matices vocales muy plana. Toda la canta igual. Hace algún que otro matiz con voz con aire, pero muy, muy, muy leve, muy poco. Digamos que toda la canta igual. La canta perfecto, la canta muy bien, con mucho sentimiento, transmite muchísimo. También sobre todo la música en la parte donde los violines lloran, que es en la parte del interludio, el pasaje musical, donde termina su fraseo, deja el espacio musical y vuelve a cantar. En ese interludio los violines toman el protagonismo y se escucha como si estuvieran llorando, como si no estuvieran cantando. Son parte del lamento de esta canción, parte de la ternura y la dulzura que llevan esta canción. Me gustó muchísimo el señor Norlan. Y la verdad me sorprendió su voz, les digo, les soy honesto, yo me esperaba sonido de instrumentos tradicionales kazajos y no, fue bastante interesante de observar esto, ¿no? Y pues bueno, esta fue la versión del señor Norlan Ozerbayev, algo así. Y no se preocupen, de todas maneras en la miniatura del video o en el título del video va a venir su nombre bien, bien escrito. Y la verdad, muchísimas gracias por este enlace, fue bastante interesante. Y vámonos con la versión de Dimash. Es una versión que es de su canal oficial. A los que no estén suscritos al canal oficial de Dimash, vayan y háganlo. Se los recomiendo. Es más, se los pido de rodillas. Pero ya creo que ya todos están suscritos al canal de Dimash. Por algo están aquí. Y pues bueno, vámonos con la reacción de Dimash. Bueno, ya estamos aquí con la versión de Dimash Kudaibergen, Karagam Ay. Y vamos a ver qué es los cambios que le hace Dimash Kudaibergen en esta presentación, porque nunca las hace iguales todas, pero vamos a ver en especial en esta, que es de su canal oficial, qué hace de diferente al señor Norlan. Wow.
басқа армансыз қонады екен адамдар өмірге қонақ екен. Los expertos me podrán decir, el señor que está en la pantalla, a un lado del piano, que está en el fondo de la pantalla, ¿es el señor Norland Oservayev? Creo que sí, se parece mucho, pero se ve que es el señor Norland ya de más edad. No sé si esta canción sea un homenaje para él, que al parecer es que sí, y que él es el intérprete original. A lo mejor ya no está con nosotros, o a lo mejor es un aniversario del señor Norland. No sé, se parece muchísimo, yo me atrevería a decir que sí es él. Y pues bueno, de entrada, Dimash la hizo totalmente diferente. Tan solo, hasta con el arreglo musical lo podemos observar. En la versión del señor Norland entran desde un principio el piano con los violines. Es muy melódica, es muy armónica. Y aquí es casi el protagonista principal, el piano. Nada más. Hay algunos instrumentos de fondo, pero más que haciendo adornos y acompañando muy suavemente al instrumento principal, que en este caso sería el piano y la voz de Dimash. Se escucha increíble. Desde un principio Dimash le mete mucha ternura, le mete mucha pasión. Se escucha como realmente un lamento. Ya tan solo con este principio nos dio más variaciones vocales que en la versión del señor Norland, que fue totalmente igual. No hizo muchos matices vocales aquí Dimash, y desde un principio ya le metió mucho. Voz con aire, voz de pecho y mucho sentimiento. Y es que Dimash tiene un efecto especial, una dulzura especial en su voz cuando canta baladas, que hace que se nos derritan todos los hielos internos que tenemos. Жанымен бұл дүние шолақ екен қарағым-ай қиылып үзіліп қарадың-ай қараған қандай сұлу Қарағым-ай, електер осылай жылсады екен жолыңнан сені кім тосады екен бұл көңіл неліктен босады екен бұл тағдыр сені кімге қосады екен қарағым-ай қиялап үзіліп қарадың-ай қараған қандай сұлу жанарыңа. Wow. Híjole, ¿qué les puedo decir? Esto es una entrega muy solemne, muy respetuosa. Me gusta muchísimo. Hemos visto grandes cambios, sobre todo musicalmente. Es puro piano. Tiene sonido de instrumentos en el fondo, pero muy sutil. El piano excelentemente ejecutado, con mucho sentimiento. Y Dimash con su voz. Híjole, es que le está envolviéndote un regalo para tus oídos con sus palabras. Es dulce, es tierna, es cálida, es acogedora, te abraza. Si te descuidas te puede hacer llorar. Aunque no le entiendas la letra, recibes el mensaje. Es muy sutil con el uso de sus matices vocales. Sabe cuándo meterlos y sabe cómo meterlos.
sabe cómo darle énfasis a las partes que tienen que ser, que llevar el peso. Me gusta mucho cómo la canta Dimash. Ah, es, hay mucho sentimiento detrás de esta canción. No sé si Dimash sienta algo o esta canción él internamente se le esté dedicando a alguien, pero eso parece que se le está dedicando a alguien y que Dimash en este momento está pensando en alguien y está agarrando como fuente de inspiración para hacer esta interpretación. Es una interpretación muy, muy sentida, tiene mucho sentimiento y el arreglo musical es hermoso, es hermoso. Y el color morado, que es el mejor color del mundo. Mm. Wow, wow. La verdad, ¿qué les puedo decir que no les haya dicho ya? Esto es increíble. La versión de Dimash tiene sobre todo una dosis muy, muy intensa de sentimientos. Es una versión y es una canción. Más que nada es una versión de un Dimash muy frágil, tan frágil que por momentos puedes sentir y escuchar su voz como que tiembla, como que quiere llorar. Es, les digo, Dimash internamente se la ha de estar pensando en alguien cuando la canta. Puede ser su hermana, puede ser su mamá, puede ser alguien en especial en la vida de Dimash. Pero tiene mucha fragilidad, es muy vulnerable. Les digo, pongan mucha atención y en ciertos momentos puedes escuchar y ver y sentir que su voz tiembla. Realmente está temblando su voz. Me gustó mucho, me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y pues bueno, ¿cuál les gustó más? Bueno, no es de que. Acuérdense que estos videos no son para ver cuál es mejor, sino que simplemente es una. Para ver qué es lo que hace Dimash tomando una canción, versionándola a su estilo, en comparativa de la versión original con la idea original del intérprete, ¿no? Vemos que el señor Norlan, o Servayev, le. La canta muy bonito, la canta perfecto, la canta hermoso, es una gran canción. Pero hasta cierto punto nos queda un poco plana, ¿no? Porque no hace muchos matices vocales. Entrega mucho sentimiento, recibimos el mensaje, es espléndida, es una gran canción, por eso Dimash la cobereó, por eso Dimash hizo su versión, porque es una gran, gran canción. La verdad es una gran canción y Dimash debería cantarla más. Y pues bueno, Dimash la toma y en su versión vemos que las arreglos musicales, quita todo las armonizaciones de instrumentos, se queda y se centra únicamente en el piano en esta versión de su canal oficial y nada más son su voz y el piano y no necesito más. No, muchas veces Dimash por eso sorprende más, ¿no? Que sus grandes agudos o sus grandes graves, sino que no necesita mucho para con poco hace mucho
No necesita muchas cosas para poder brillar. Y es espléndido. Muchísimas, muchísimas gracias por esta sugerencia. Y bueno, ahora vámonos con un bonus track, un clip. No es un clip, es la canción completa, pero de alguien a quien nosotros los Deers queremos mucho y tomamos mucho en cuenta. Así que pues vámonos con esta tercera versión de Karagam Ay, con una persona muy importante en la vida de Dimash Kudaibergen. Así que vámonos con el siguiente video. Y pues bueno, ya estamos aquí, como pueden ustedes estar viendo, en la tercera. Esta ya no entra en la sección de su versión, pero pues sí me gustaría que la escucháramos, ¿no? Porque pues, es un gran trabajo que hace nuestro querido y estimado Razul. Y vamos a ver qué hace Razul. Solamente él y una guitarra. Creo que está en su casa. Y vamos a ver qué nos entrega Razul, el gran Razul, el director del coro de Dimash Kudaibergen. Y su gran amigo y hermano del alma. Vámonos, Razul, haz lo tuyo. Специально для вас песня «Қарағым-ай». Сұлулық осындай болады екен, бір басқа армансыз қонады екен. Адамдар өмірге қонақ екен, шынымен бұл дүние ай шолақ екен. Қарағым-ай, Вау. еліктер осылай жосады екен, жолыңнан сені кім тосады екен. Бұл көңіл неліктен босады екен, бұл тағдыр сені кімге қосады екен. Қарағым-ай, қиылып үзіліп қарадың-ай, қараған қандай сұлу жанарың-ай. Busco un aire. Fíjense que podría decir, al escuchar esta interpretación de Razul Usmanov, que Razul es un cantante de voz tímida. ¿A qué me refiero con esto? De que lo escuchamos, es que la mayor, y hay que ser sinceros, la mayor parte del tiempo que lo escuchamos es en los coros con Dimash. No conocemos como tal su voz. Aquí podríamos decir que ya podemos estar descubriendo un poquito de la voz de Razul. Y al referirme con voz tímida es de que la está cantando muy dulce, con mucho sentimiento, porque así lo pide la canción y así es la entrega que le quiere dar él y el sentido que le quiere dar él. Pero en unas ciertas partes ha remarcado la voz, en unas partes donde le quiere dar más intención. Y ha sacado una potencia de voz, de esas que es como el clásico de que yo nunca me enojo, pero cuando me enojo aguas o cuidado. Así es la voz de Razul. Yo siempre canto bonito, canto suave, pero cuando quiero enfatizar, aguas. Tiene mucha potencia de voz. Canta precioso. Afinadísimo. Y por eso es el director del coro de Dimash Kudaibergen. O sea, no es cualquier cosa, no es cualquier hijo de vecina. Es el director del coro del mejor cantante del planeta. Les guste o no les guste, les duela o no les duela, Dimash es el mejor cantante del planeta, es el que tiene más técnica, es el que tiene más delivery, es el que tiene más todo. Quiero ver a cualquier otro guapo que se quiera subir al ring con Dimash Kudaibergen vocalmente hablando. Es complicado, es difícil. No digo que no haya, a lo mejor sí lo hay, pero va a ser difícil superarlo.
Y digo, por eso Rasul está ahí, ¿no? Porque tiene esa calidad. Y canta precioso. Canta precioso. ¿Ven lo que les decía? De cantante de voz tímida. Al principio, cuando lo escuchamos cantar, no esperábamos. Yo ya me estaba dando cuenta por los que les acabo de remarcar, ¿no? Donde había ciertas partes que enfatizaba su voz, en donde sacaba la potencia. Y aquí de plano ya, se nos fue hasta el cielo y está sacando realmente su voz completa, el poderío de su voz. Y aún así le está midiendo para que no se sature el micrófono. Aún así le está midiendo, quiere decir que todavía tiene más poder vocal. Wow. Wow, pues hasta aquí llega la tercera versión, que es la versión de Rasul Usmanov. Rasul. Excelente, Rasul. De verdad que qué envidia. Ahora sí que puedo decir que qué envidia le tengo de Image de poder contar con Rasul Usmanov como su director de coros. Es un gran cantante. Solamente una guitarra tocada por él. Y toda su intención y toda su pasión y todo su amor al canto y su amor al arte y todo su cariño por esta canción que se ve que le gusta mucho. Y es una excelente entrega que no le pide nada a nadie. Podríamos decir que esta es la versión más humilde de las tres, porque no es en un escenario, porque no es una presentación oficial, porque es algo más como que la quiero cantar porque amo esta canción y porque amo cantar. Y con eso fue más que suficiente para que nos hiciera esta entrega. Les digo, Rasul es un cantante de voz tímida. Puede ser muy dulce, pero cuando quiere enfatizar, cuidado, porque tiene una potencia vocal impresionante. Y pues bueno, ¿qué les pareció a ustedes esta pequeña tercera sorpresa con la versión de Rasul? Y la verdad fue espectacular. Muchísimas gracias a los que me mandaron estos 3 enlaces. Y pues bueno, dears, díganme a qué más quieren que sigamos reaccionando. En formato reacción, en formato FM, cualquiera de las dos. Ya sea para el baúl del ático, ya sea para reacciones a Dimash o de cualquier otro artista. Y pues bueno, sugerencias, recomendaciones en la caja de comentarios de YouTube o por mensaje privado en Instagram. Enlace para el Instagram del canal aquí abajo en la caja de descripción del video. Y por ahí por mensaje privado me lo pueden mandar. Y pues bueno, ya está video reacción. ¿Les gustó? Regáleme un like. Suscríbanse si no están suscritos.
Activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día lunes en el ciberespacio. Bye.